No hay leyenda veraz. La verdad tiene muchos rostros. Es como el antiguo camino hacia Avalon. De la voluntad de cada cual y de sus pensamientos depende el rumbo que tome. Marion Zimmer Bradley, Las brumas de Avalon. Hay por ahí quien piensa que la tradición oral no es literatura de calidad, o incluso que no es literatura en absoluto. Sin embargo, pocas cosas hay más lejos de la realidad que esa afirmación. La tradición oral germánica, que sobrevive desde el mismo final del Imperio Romano, que ha pervivido en su forma escrita en documentos hallados en sitios tan dispares como Austria e Islandia, tiene unas técnicas y unas fórmulas comunes. La poesía de transmisión oral es un arte que ha evolucionado a través de muchas generaciones. El arte de hacer de las palabras algo memorable. La poesía de transmisión oral contaba historias heroicas con una métrica común, y fue evolucionando hasta el punto en el que las audiencias apreciaban la riqueza y variedad de estilos y las técnicas narrativas. En estos aspectos técnicos y en su temática heroica, la poesía inglesa primitiva recuerda a la poesía homérica. Al igual que esta última, lo que conocemos a día de hoy son versiones escritas de lo que originalmente fue oral. Estos poemas son del mismo tipo que los poemas de Homero, aunque menos monumentales y, sobre todo, menos referenciados en la literatura europea posterior. La literatura inglesa es, a la vez, literatura en inglés y la literatura de Gran Bretaña. Los historiadores del arte utilizan a menudo el término insular para referirse al arte inglés de los periodos anglosajones y medievales. El arte insular, el arte de las islas, es peculiar, pero de orígenes muy mezclados, orígenes celtas, mediterráneos y germanos. Esta mezcla no solo es característica del arte, sino de la cultura de la época. Estamos hablando de una cultura anglo-romano-céltica, un híbrido que encontró su expresión literaria en esta poesía épica. Si empezamos por el principio, hemos de hablar de la tradición oral durante el periodo anglosajón. Y en tal caso, empezaremos por la tradición germánica y por la más representativa de sus obras, Beowulf. Como la literatura griega, la literatura inglesa tiene sus orígenes en un relato épico, un poema de alcance histórico que nos habla de los héroes de un mundo que es a la vez humano y mágico. Con 3.182 versos, es el más largo y rico de los poemas del inglés antiguo. Su estilo estaba pensado para la tradición oral, con muchas fórmulas que fueran fáciles de memorizar para los bardos. El texto de Beowulf aparece en un manuscrito escrito en el dialecto de Wessex, que había pasado a ser el estándar literario. Este poema se halló en un manuscrito de principios del siglo XI, pero probablemente fue compuesto 2 siglos antes, y nos sitúa aún 2 siglos antes de su composición, en las costas del mar Báltico. La primera gran obra de la literatura inglesa ni siquiera está situada en Gran Bretaña. Beowulf comienza con la misteriosa figura de Scyld, fundador de la dinastía Skildinga de Dinamarca. En esta obertura se nos habla de un Offa, tal vez un ancestro del Offa que fue rey de Mercia en el siglo VIII. Beowulf les mostraba a los ingleses el mundo de sus antepasados, el heroico mundo del norte. Un mundo que era a la vez glorioso y pagano. Las dinastías toman su identidad de sus ancestros, y los reyes de los reinos ingleses dominaban sus tierras por el derecho de conquistas ancestrales. La fecha y la procedencia de Beowulf son inciertas, y su autoría desconocida, pero el poema tuvo un gran interés para los reyes precisamente por aquel derecho ancestral a reinar. Las genealogías de los sajones incluyen 3 nombres que aparecen en Beowulf. Si queréis que en algún momento hagamos un episodio dedicado exclusivamente a Beowulf y su leyenda, a todos los detalles que pueden escapar en una lectura rápida, por favor, decídnoslo. Por ahora, baste decir que el poema está compuesto por 4 cantos. En el primero, el de Grendel, vemos a Beowulf enfrentarse al ogro que asola las tierras de un rey danés. Después de perder un brazo en combate contra el joven héroe, el ogro huye y todos se regocijan. Sin embargo, la lucha no ha acabado. En el segundo canto, la madre de Grendel, más terrible que su progenie, vuelve para vengar a su hijo, y marcha victoriosa llevándose el brazo de este. Beowulf la sigue y se enfrenta a ella, derrotándola y llevándose consigo la cabeza de Grendel. El canto tercero versa sobre el regreso triunfal de Beowulf a casa.
El cuarto y último nos relata la última batalla del que acabó siendo rey de los suyos. Nos muestra a un Beowulf ya anciano, dispuesto a enfrentarse a un dragón para proteger a su pueblo y a morir en el intento. Cosa que hizo. 3 de los cantos de la obra versan sobre monstruos, pero el tema principal de la obra no tiene que ver con monstruos o siquiera con héroes. El tema principal es la sabiduría y el destino. Beowulf es un reflejo del comportamiento humano. Es una suerte de hombre superior. Y sus hombres, solo hombres. Como una suerte de proto-Arturo, nos presenta a un hombre extraordinario que acaba convirtiéndose en el símbolo de su gente. La otra gran rama cultural de la literatura inglesa es la celta, y en ella nos centraremos en el episodio de hoy. De la rama celta, una de las historias más importantes y menos conocidas en España es la de Cilwch ac Olwen. Este es un relato galés que sobrevive solo en 2 manuscritos. Un relato sobre un héroe relacionado con Arturo y sus guerreros. La única versión completa se encuentra en el Libro Rojo de Hergest, que data del 1400. También hallamos una versión fragmentada en el Libro Blanco de Raiderg, que data del 1325. Es el más largo de los relatos galeses que han llegado hasta nuestros días. Por algunas variaciones lingüísticas, se cree que adquirió la forma en la que se puso por escrito en torno al siglo XI, lo que lo haría, quizá, el relato artúrico más antiguo. El título, sin embargo, es una invención tardía que no aparece en los primeros manuscritos. Dado que Cilwch ac Olwen es, posiblemente, la obra menos conocida de cuantas detallaremos en este episodio, vamos a tomarnos un poco de tiempo para resumir su trama. Para ser una obra épica, los inicios de nuestro héroe son más bien hilarantes, ya que su nacimiento se ve precipitado por el pánico que su madre siente por los cerdos. Al ver guardar unos animales por un porquerizo, la mujer se asusta tanto que da a luz. Por este motivo recibe nombre el héroe. En la historia, el significado de Cilwch es ni más ni menos que carrera de cerdos. Un nombre lo que se dice cargado de dignidad. Tiempo después, la reina muere de una enfermedad y el rey decide casarse con ¿la mujer de otro rey? El texto nos detalla el procedimiento. Mataron al rey, se llevaron a su mujer y a su única hija y tomaron posesión de las tierras del rey. Por extraño que parezca, este salvaje modo de actuar era común en la época. La nueva reina, deseosa de asegurar un lugar en la corte para su hija, quien de otro modo solo sería la progenie de un rey destronado, intenta casar a Cilwch con ella. Sin embargo, Cilwch se niega y su madrastra, furiosa, lo maldice. «Juro un destino sobre ti. Tu costado no se encontrará con una mujer hasta que conquistes a Olwen, hija de Isbadaden ben Cawur, jefe de los gigantes». Aunque no la ha visto nunca, desde ese mismo instante, Cilwch cae perdidamente enamorado de Olwen. Su padre le aconseja buscar la ayuda de su primo Arturo, momento en el que lo que parecía la historia heroica de la vida de Cilwch se sumerge en el ciclo artúrico, siendo la narrativa ocupada por Arturo y sus hombres. La segunda parte de la narrativa es típica de este tipo de historias. La búsqueda de Olwen, la llegada a la corte del gigante Isbadaden y la concatenación de las tareas que se le encargan al joven si desea obtener la mano de Olwen. Es una lista interminable de tesoros y reliquias a recuperar, ya que aunque Olwen parece enamorada de Cilwch, si se casa, Isbadaden morirá. Cilwch apenas vuelve a tener protagonismo, opacado por Arturo y sus caballeros, hasta que reaparece para su final feliz, cuando el gigante es asesinado y Olwen queda libre para casarse con él. Lo interesante de esta historia no es solo su trama, sino las enormes diferencias entre el Arturo de esta historia y el que aparece en relatos posteriores. En el ciclo artúrico, la figura que debería ser central es un personaje estático y sin evolución, hasta tal punto que en ocasiones ha sido denominado como Rex Inutilis por algunos expertos. En cambio, en Cilwch ac Olwen, Arturo aparece como un rey activo, que toma decisiones y guía a sus caballeros en sus aventuras. Durante el relato de las distintas aventuras, aparecen diversas facetas del rey, como guerrero, cazador, poeta y pacificador. Otra característica que hace única a esta obra dentro del ciclo artúrico es que la aventura de los caballeros no es individual, sino colectiva. Los caballeros solo tienen éxito en su aventura porque cada individuo aporta su sabiduría o habilidad especial, como si de una partida de rol se tratase. Tenemos a Kai el privilegiado, que puede aguantar la respiración bajo el agua durante 9 días. Las heridas que inflige son incurables. Es astuto. Puede ser más alto que el árbol más alto y emana tanto calor que nada alrededor de él se moja. Y puede prender fuegos. Bedwyr es el más noble y mejor guerrero. Cynddellig Gifarwith, el guía. Gwyrhir Gwalstad y Eothed, interpretador de lenguas.
Gwalchmai, hijo de Gwyar, el mejor jinete y sobrino de Arturo, y Menú, hijo de Teirgwaed, el mago. En obras posteriores, como es el caso de Ser Gawain y el Caballero Verde, veremos un marcado individualismo que llega a ser casi un tropo en las novelas de caballería. Aparte de su importancia como obra por sí misma, la historia de Ciluch ac Olwen inspiró algunas de las historias de amor más hermosas de una de nuestras obras favoritas. Estamos hablando, por supuesto, del Señor de los Anillos. La historia de Ciluch y Owen, una historia en la que un padre reacio encarga una serie de tareas imposibles a un pretendiente inferior. Olwen es de sangre real, Ciluch solo primo de Arturo. Un padre también de sangre sobrehumana. A los amantes de Tolkien, quizá todo esto os recuerde a Beren y Lúthien, o incluso a Aragorn y Arwen, si estiramos un poco el chicle. Citando a David Bay, en la tradición celta, cuando estos seres de luz, estas damas de blanco toman a héroes mortales como amantes, siempre hay una serie de obstáculos a superar, casi siempre bajo la forma de misiones o encargos imposibles. Esto se ve claramente cuando comparamos la figura de Olwen, cuyo nombre significa la de la huella blanca, con las dos damas de blanco casi idénticas que nos regala Tolkien, Lúthien en el Silmarillion y Arwen en El Señor de los Anillos. Para quienes no conozcan a Beren y Lúthien, la suya es una historia de amor y aventuras. Tolkien escribió varias versiones de esta leyenda, siendo la definitiva escrita en el Silmarillion, aunque ahora hay una edición de Christopher Tolkien donde podemos leer este romance de forma independiente. Beren era un hombre mortal, último superviviente de aquellos que se habían enfrentado a Morgoth, el primer señor oscuro de la Tierra Media. Después de la derrota de los suyos, Beren huyó al reino élfico de Doriath, donde conoció a Lúthien. Ella era la única hija del rey Thingol, un elfo, y Melian, una de los Maiar. Los Maiar eran una suerte de dioses menores. Para que os hagáis una idea, otros Maiar cuyos nombres quizá os suenen son Ungoliath, la madre de ella la araña, Saruman, Radagast, Daño de Durin, el Balrog al que se enfrentó Gandalf, el propio Gandalf, que además de Maia, era de la Orden de los Istari, y el propio Sauron. Al ver a la bellísima Lúthien, Beren se enamoró perdidamente de ella. Sin embargo, a Thingol le desagradaba enormemente Beren, ya que era mortal, y no lo consideraba digno de su hija. Así que para autorizar su matrimonio, le exigió que recuperase uno de los Silmarils que había robado Morgoth. Resumiendo muy por encima, los Silmarils eran una suerte de joyas creadas por el orfebre elfo Fëanor, y contenían en su interior la luz de los árboles de Valinor. No vamos a entrar en qué son los árboles de Valinor, porque podríamos estar todo el día desgranando el legendarium de Tolkien. Volviendo a nuestro enamorado, Beren abandona Doriath camino a la fortaleza enemiga. En Nargothrond, una fortaleza élfica, se le une el rey Finrod y sus guerreros, en un claro paralelismo con el momento en el que Arturo y sus caballeros se unen a Ciluch. Después de esto, tienen lugar una serie de aventuras que implican a la propia Lúthien en la búsqueda del Silmaril. Pero si queréis conocerlas, os recomendamos que os leáis la historia completa. Como todas las historias de Tolkien, es profunda y hermosa y refleja la tremenda imaginación del autor. En cuanto a Aragorn y Arwen, los paralelismos son más sutiles al principio. Aragorn es, después de todo, de sangre real por derecho propio. Sin embargo, se hacen más claros a medida que avanza la historia. Elrond se opone claramente a la unión entre los dos, llegando a decirlo con esas palabras. En cuanto a Arwen la Bella, señora de Imladris y de Lórien, estrella de la tarde de su pueblo, es de un linaje más alto que el tuyo, y ya ha vivido en el mundo tanto tiempo que para ella no eres más que un retoño de primavera frente a un abedul de numerosos estíos. Está muy por encima de ti, y así, creo, ha de parecerle a ella. J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Como en un reflejo de la historia de Beren y Lúthien, de quienes Aragorn es descendiente directo y Arwen indirecta, Elrond le exige a Aragorn que recupere su reino si quiere casarse con su hija. Y al igual que en la historia de Ciluch y Olwen, Arwen no es una figura muy activa en la consecución de este objetivo, especialmente si la comparamos con Lúthien. La influencia que la narrativa medieval de transmisión oral tuvo en la obra de Tolkien es muy clara, y tal vez en otro episodio podamos dedicarnos a desmenuzar en profundidad las similitudes y diferencias entre Beowulf y El Señor de los Anillos, entre Beren y Ciluch, o entre el reino de Rohan y los reinos sajones. Por ahora, sigamos con lo que nos ocupa hoy.
Y si hemos hablado de la primera historia artúrica, tiene su lógica que continuemos por este camino, ¿verdad? Prácticamente no hay ningún niño europeo que no haya oído hablar del rey Arturo. Incluso al otro lado del charco, este legendario rey britano ha conquistado corazones. Pero, ¿quién fue Arturo en realidad? De acuerdo a los romances e historias medievales, Arturo fue un líder britano que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a finales del siglo V y principios del siglo VI. La mayor parte de lo que conocemos a día de hoy sobre la historia de Arturo son detalles extraídos del folclore y la literatura, y el hecho de que existiera realmente sigue siendo muy debatido por los historiadores modernos. El escaso trasfondo histórico de Arturo viene de varias fuentes, incluidos los Annales Cambriae, la Historia Britonum y los escritos de Gildas. El nombre de Arturo también aparece en las primeras fuentes poéticas, como hemos mencionado anteriormente. Arturo es una figura central en las leyendas que componen The Matter of Britain. The Matter of Britain, traducido al español como el mito artúrico o la leyenda artúrica, es el conjunto de la literatura medieval y el material legendario asociado con Gran Bretaña, y en ocasiones con Bretaña, y los legendarios reyes y héroes asociados con ella, en particular el rey Arturo. El ciclo artúrico es la parte más conocida de The Matter of Britain. Su éxito se debe, en gran medida, a que cuenta dos historias entrelazadas que han intrigado a muchos autores posteriores. Una se refiere a Camelot, un reino legendario generalmente concebido como una utopía de virtud caballeresca, condenada por los defectos fatales de Arturo y Sir Lancelot. La otra detalla las misiones de los distintos caballeros para alcanzar el Santo Grial. Algunos triunfan, como Galahad y Percival, y otros fracasan, como Lancelot. El cuento medieval de Arturo y sus caballeros está lleno de temas cristianos. Estos temas involucran la destrucción de los planes humanos para la virtud por los fracasos morales de sus personajes y la búsqueda de una importante reliquia cristiana. Finalmente, las relaciones entre los personajes invitaban a un tratamiento en la tradición del amor cortés, como Lancelot y Ginebra o Tristán e Isolda. En años más recientes, la tendencia ha sido intentar vincular los cuentos del rey Arturo y sus caballeros con la mitología celta, generalmente en versiones reconstruidas de principios del siglo XX, altamente romantizadas. Una de las primeras obras desarrolladas en torno a la figura del rey Arturo es el Roman de Brut, o Brut. El Roman de Brut de Weiss es la crónica vernácula más antigua que se conserva de la historia británica escrita en francés normando, y consta de 14.866 versos. Lleva el nombre de Brutus, quien fue el legendario fundador y primer rey de Gran Bretaña. Su autor, Weiss, nació en la isla de Jersey, en las Islas del Canal, en algún momento después del año 1100. Murió entre 1174 y 1183. Algunos han sugerido que era de noble cuna, pero no hay pruebas de esto. Según Layamon, el poeta del siglo XIII que tradujo la obra de Weiss al inglés de la época, Weiss compuso su crónica para Leonor de Aquitania, la esposa de Enrique II. Weiss llama a su trabajo una traducción, pero en realidad usa multitud de fuentes para componer un relato del agrado de los monarcas. Se basa principalmente en la obra de 1138 de Geoffrey de Monmouth, Historia Regum Britanniae, la historia de los reyes de Gran Bretaña. Es una pseudohistoria de Gran Bretaña, comenzando con su legendaria fundación. Su segunda parte contiene mucho material sobre el legendario rey Arturo, incluida la primera referencia a la mesa redonda de Arturo. El romance se terminó en 1155, y algunos estudiosos han sugerido que el contexto cultural en el que escribió Weiss influyó en gran medida en la obra. Weiss lo creó en un momento de inestabilidad política. Enrique II acababa de subir al trono, después de años de guerra civil. Este rey pudo haber querido retratarse a sí mismo como un sucesor del rey Arturo y, por tanto, la crónica que lo presentaba como descendiente del legendario Bruto de Troya sería muy de su agrado. El primer manuscrito se consignó mucho más tarde que el texto original, destinado a ser recitado. Fue copiado entre 1325 y 1350, probablemente cerca de Gloucester o Gales del Sur. Contiene casi 100 dibujos a lápiz de colores, que se destacan por sus rostros expresivos. El Brut fue el más popular de los trabajos de Weiss y sobrevive en más de 30 manuscritos o fragmentos. Layamon lo utilizó como base para su Brut e inspiró al Merlín de Robert de Boron. Pero ya está bien de contexto.
Aquí habéis venido a oír historias, la historia del rey Arturo. Aunque la mayoría ya la conocemos, es una de esas historias que nos siguen fascinando a través de los siglos e incluso los milenios. Así pues, centrémonos en la segunda parte del Roman de Brut, la parte que nos habla del legendario rey de Gran Bretaña. La historia comienza mucho antes del nacimiento de Arturo, desde que el rey Uther se enamora de la esposa del conde de Cornualles, Igraine. Incapaz de controlar sus pasiones, una noche el rey Uther convence al mago Merlín para que lo hechice de tal modo que tome la forma del marido de esta. Con la muerte del conde en batalla, Uther toma a Igraine por esposa y tienen 2 hijos, Arturo y Ana. Tras el fallecimiento de Uther, ocasionado por los sajones al envenenar el agua, le sucede en la corona a su hijo Arturo, quien lleva a cabo la conquista de Irlanda, Gotland y Francia. Arturo se casa con Ginebra, y su reino tiene 12 años de paz, en los que se forma la Mesa Redonda. Sobresale por ser un rey justiciero, benevolente, buen guerrero, un rey ideal. De ahí que se hable de una época donde su reino alcanzó apogeo, y de un tiempo de paz, que se destaca porque durante él se dieron las hazañas que lo identifican, de las cuales se habla en cuentos y fábulas. Después de una fiesta ofrecida por Arturo en los tiempos de apogeo del reino, llega un embajador con el mensaje de que el emperador de Roma le exige devolverle Francia, que era territorio romano pero que había sido conquistada por Arturo y sus hombres. El rey decide enfrentarse a los romanos para defender el honor de los bretones. Si tenemos en cuenta lo que hicieron nuestros ancestros, debemos justamente poseer Roma, así como los romanos tuvieron Gran Bretaña. El enfrentamiento contra los romanos se desarrolla en diferentes frentes. El ejército romano sobresale por su numerosidad, pero al final salen victoriosos los britanos. Cuando se dirige a luchar contra Roma, Arturo deja a su sobrino Mordred como gobernante. Sin embargo, Mordred toma el control del reino y a su esposa. En la versión de Weiss, el adulterio es consentido por Ginebra. En otras versiones, como la que aparece en Historia Regum Britanniae, no lo es. El regreso del rey termina con una guerra entre tío y sobrino, donde Mordred perece y Arturo cae en la batalla, aunque no se especifica si muere. Arturo, si la gesta no miente, fue herido mortalmente en el cuerpo y se hizo llevar a Avalon para curar sus heridas. Todavía está allí, y los britanos lo esperan, así como lo dicen y piensan. De allí vendrá, puede ser que todavía esté vivo. Este sería el esqueleto, por así decirlo, de la leyenda artúrica. La versión más conocida, de la que vienen la mayor parte de los retellings de cine y televisión, está basada en Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Malory. En esta, además de todo lo mencionado sobre las guerras contra Roma y las búsquedas sagradas, se nos dan más detalles sobre las relaciones familiares de Arturo. Al inicio de la historia, Igraine vive con su marido Gorlois y sus hijas Morgana y Morgause en el castillo de Tintagel. Cuando Gorlois muere esa misma noche, Igraine y Uther se casan y envían a Arturo a ser criado en otro lugar. Igraine jamás alumbra a otro hijo, lo cual nos deja con serias dudas sobre la paternidad del futuro rey. Para entonces, Morgause se ha casado con Lot, rey de la Tierra del Norte, Lothian. Arturo ha obtenido la espada Excalibur. Diferentes versiones hacen que Arturo saque la espada de una piedra, de una roca, o que la reciba de la misteriosa Dama del Lago, cuya identidad rara vez se desarrolla. Con esta espada, Arturo se gana la lealtad de su reino y se convierte en gran rey. Se casa con Ginebra y reúne a los caballeros de la Mesa Redonda, que, en este tiempo de paz, se dedican principalmente a las justas y las misiones nobles y piadosas. Morgause, una de las hermanas del rey, engaña a Arturo para que tenga relaciones sexuales con ella y concibe a Mordred. Este hijo prueba que Arturo puede engendrar hijos, aunque él y su esposa, Ginebra, nunca tuvieron ninguno. El mejor amigo de Arturo, Lancelot, se enamora de Ginebra y comienzan un romance prohibido. Sin embargo, Lancelot se casa con una tal Elaine cuando lo pillan en la cama con ella. Los dos tienen un hijo, Galahad, que se convierte en sucesor al trono de Arturo, ya que este y Ginebra no tienen niños. El matrimonio de Lancelot no altera su relación con Ginebra, que con el tiempo acaba por descubrirse, suponiendo la caída en desgracia de ambos. Privado de su esposa y su mejor amigo, Arturo ha de enfrentarse a una guerra en sus territorios. Mordred, su hijo, es en esta versión y las posteriores el líder del enemigo. En una última y sangrienta batalla, los dos sufren brutales heridas. Arturo, sin embargo, no muere, pero, como en todas las versiones anteriores, es llevado por una serie de doncellas misteriosas hacia Avalon. Sin embargo, como muchos ya sabréis, hay infinitas variantes de esta historia. Los cuentos sobre Arturo y sus caballeros llevan repitiéndose años, pasando de boca en boca, de canción en canción, de manuscrito en manuscrito, hasta llegar a nuestros oídos 1000 años después. Sus personajes han cambiado y evolucionado 1000 veces con los años, pero siguen muy vivos y presentes entre nosotros. Morgana, que condensa a Morgana y su hermana Morgause. Hada, bruja, noble, antagonista y apoyo de Arturo.
Ginebra, amante, traidora, cristiana, celta, seductora, seducida. Merlín, maestro y mentor, maquinador, vencedor y vencido. Lancelot, caballero sin tacha, traidor a su rey. Todos ellos siguen entre nosotros 1000 años después. Apenas hay un niño europeo que no reconozca el nombre de Excalibur. Pero, ¿por qué? La explicación se encuentra en la facilidad del mito artúrico para absorber las leyendas e historias de los pueblos en los que se relata la leyenda. Posiblemente, la historia de Killuch y Olwen no incluyera al mítico rey inglés en sus orígenes, pero acabó siendo parte de este. Si nacisteis en los 90, seguramente os suene, aunque sea de forma remota, una miniserie que apareció allá por el 2001 y se hizo sorprendentemente popular. Supuso todo un resurgimiento de la mitología artúrica. Estamos hablando de Las Brumas de Avalon, basada en el libro que escribió Marion Zimmer en 1982. Esta novela, que es un retelling de toda la mitología artúrica, fue un éxito casi desde el momento de su publicación. Los motivos para que esta obra se convirtiera en un bestseller son varios, entre ellos una reseña muy favorable en el New York Times, pero también el boca a boca, el modo en el que el libro pasaba de mano en mano, sobre todo entre uno de los grupos de lectores más ávidos, más grandes y más desdeñados: las mujeres. El atractivo que esconden Las Brumas de Avalon se encuentra tanto en el narrar unos hechos ya de sobra conocidos por casi todo su público, de modo que nos conduce a la seguridad y a la comodidad de aquello que nos es familiar, como el extrañamiento que se produce al cambiar el foco y el punto de vista. Esta novela no se centra en Arturo, sino en su medio hermana Morgana. Crea un nuevo mito, uno cargado de romanticismo y una intensa espiritualidad femenina. Zimmer eliminó del texto casi por completo el cristianismo, cediendo su lugar a la religión pagana de la época, y dedicó muchas páginas a redimir la figura de Morgana, que suele aparecer en obras previas como bruja, traidora, seductora, como, al fin, la causa de la caída de Arturo. Marion Zimmer Bradley cogió la leyenda artúrica, una historia centrada en las hazañas y aventuras masculinas que olvida a menudo a las mujeres, y la reescribió como un cuento feminista, centrándose en las voces de Morgana y Ginebra. La mayoría de los retellings sobre el ciclo artúrico presentan a Morgana de una manera decididamente diferente a la de Bradley. Como hemos mencionado antes, Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Malory, es la fuente reconocida de todas las producciones contemporáneas más serias. En él, Morgana representa todo lo que es estructuralmente subversivo dentro de la sociedad artúrica en su conjunto, quien dedica obsesivamente sus no pocas energías a oponerse e intentar sabotear todos los aspectos de la estructura de la sociedad artúrica, tanto sociales como políticos. Morgana, una sacerdotisa y sanadora en el texto de Bradley, es una cruel hechicera en la obra de Malory, habilitada a través de su posesión de los poderes sobrenaturales para violar los límites de género naturales y limitaciones. Este personaje vilipendiado se vuelve central en el texto de Bradley, recuperando la identidad que tuviera en sus orígenes. Esta visión positiva de Morgana no se originó con Bradley. De hecho, la interpretación negativa del personaje de Morgana no existía en las leyendas originales en las que Malory basó su texto. En las primeras versiones de los cuentos, se la retrata como una de las 9 hermanas de la Tierra Santa de Avalon, una curandera talentosa que se ocupa de Arturo cuando éste está herido. Posteriormente, en varios romances en verso franceses basados en The Matter of Britain, Morgana se erige como una figura benévola. El más grande de los romances franceses, Chrétien de Troyes, enfatiza sus notables poderes curativos en su versión de la leyenda. La interpretación más positiva de Marion Zimmer Bradley del personaje de Morgana no solo limpia su nombre de estas versiones, sino que también vuelve a enfatizar sus talentos benévolos para la curación. Curiosamente, la versión redimida de Morgana que nos regaló Marion Zimmer Bradley no tiene nada de nuevo. El personaje posee una historia larga y en gran parte positiva en la leyenda. Con respecto a la evolución del personaje de Morgana, la crítica Victoria Sharp encuentra que es conocida en textos anteriores por sus notables poderes curativos y se la identifica como una mujer sabia. También tiene aspectos de una reina o una diosa. Esta primera representación positiva no sobrevivió al Renacimiento. Primero en Malory, Morgana es descrita como una seductora malvada, y esta caracterización continúa a través de las obras de Alfred Tennyson y T.H. White
hasta mediados del siglo XX. Aparte de su retrato como una mujer sexualmente lasciva y socavadora política, se convirtió en una maestra maliciosa de las artes negras, que usaba su magia tanto para dañar a otros como para patéticamente ocultar su avanzada edad. Victoria Sharp resume la opinión predominante sobre el origen del cambio negativo en las representaciones de Morgana. Desafortunadamente para las mujeres y el carácter de Morgana, las vidas de los hombres se convirtieron en el centro de las cosas escritas. Esto parece haber sido exacerbado por la fuerte influencia del pensamiento cristiano en la cultura y la escritura medieval y renacentista. Sharp delimita aún más el cambio en la descripción de Morgana. Debido a la visión pasada de Morgana como sabia, mística y curandera, la Iglesia Católica la veía como malvada y la retrataba como tal. Esta influencia alejó a Morgana de sus primeras asociaciones con la diosa celta, Morrigan, y convirtió su papel de curandera en el de bruja, en la época que incluía la Inquisición, cuando incluso el indicio de brujería resultaba en tortura, encarcelamiento o ejecución. Tal alteración parece lógica, aunque lamentable. Antes de continuar con algunos detalles de este particular retelling, vale la pena mencionar que, hasta ese momento, las obras de Marion Zimmer Bradley consistían casi en su totalidad en ciencia ficción. Las brumas de Avalon representa la primera desviación significativa de ese género. Marion Zimmer Bradley es una aclamada autora de ciencia ficción feminista, lo cual hace tremendamente interesante este súbito cambio hacia la fantasía histórica. Pero, ¿es este cambio tal? A medida que se avanza en la lectura del libro, vemos que es, una vez más, una ficción feminista. Además, un poco en la línea de Ursula K. Le Guin con Los desposeídos, Marion Zimmer Bradley nos presenta el relato de dos distopías, Camelot y Avalon. No existe ningún argumento crítico para apoyar una visión utópica del Camelot de Bradley. Aunque la autora se toma ciertas libertades con muchos aspectos de la trama, alterar las leyendas para eliminar los aspectos patriarcales o feudales de Camelot resultaría difícil. Al mantener estas influencias, Bradley mantiene la opresión inherente a las mujeres de dicha sociedad. La descripción de Bradley de la estructura social de Camelot plantea varias preguntas sobre el papel y las funciones del patriarcado. Esto conduce a un cuestionamiento del sistema en sí y proporciona una comparación interesante con Avalon, que se nos presenta como una sociedad matriarcal. Para explorar la descripción que hace Bradley del patriarcado en Camelot, es importante fijarse en la representación de los roles de género. Evidentemente, una estructura patriarcal como Camelot ve al género masculino como superior al femenino, lo que vemos reflejado de modo continuo cuando hablamos de la descendencia de los personajes. La preferencia extrema y a menudo impuesta con dureza de la sociedad por los niños varones demuestra la predilección de Camelot por los hombres. Igraine, la madre de Arturo, comenta que su primer marido, Gorlois, mostró una bondad inusual cuando le permitió quedarse con su primogénita, Morgana, en lugar de exigirle que renunciara a la niña para potencialmente tener un hijo varón más rápidamente. Él había cedido a su súplica de que pudiera continuar amamantando a la niña durante la temporada de verano, cuando tantos niños pequeños murieron. Sabía que él estaba descontento porque el bebé no había sido el hijo que ansiaba. El hecho de que la cultura en cuestión considere a las niñas tan inferiores como para ser prescindibles cuando interfieren con la posible creación de un niño masculino, proporciona una clave para comprender la condición de la mujer en la sociedad. La opinión de que la procreación y la procreación de un hijo varón constituyen el propósito principal de una mujer es la base para la opresión de estas en la sociedad artúrica. El valor de las mujeres en Camelot radica en su capacidad para producir hijos y poco más. Aún así, esa habilidad debe ser estrictamente protegida. No sea que un hijo pueda nacer de otro hombre sin el conocimiento del esposo. Sin embargo, la carga de la maternidad recae sobre la esposa. La esterilidad la desacredita, como vemos con Ginebra. La propia Ginebra se refiere a su esterilidad como fallar al primer deber de una reina. En este caso, vemos cómo la cultura patriarcal la ve como un fracaso como persona debido a su incapacidad para tener un hijo. Este no es el único elemento terriblemente patriarcal de Camelot. Las mujeres son vistas como posesiones, más que como individuos por sí mismas. No tienen derechos propios, y su sexualidad está supeditada al varón que las posea. En un episodio especialmente desagradable, tras ser secuestrada, Ginebra ha de jurarle a Arturo que no fue violada, como si en el caso de haberlo sido, aquello la deshonrase a ella y no a sus captores. El personaje de Ginebra, en todo momento, aparece supeditado a su papel de reina y consorte de Arturo. Ginebra se percibe a sí misma bajo el prisma del patriarcado, y no es hasta muy tarde en el libro cuando gana algo de conciencia sobre su propio valor. Pero, ¿qué hay de Avalon? ¿Qué podemos decir de esta tierra mística? A lo largo de las brumas de Avalon,
Bradley crea claramente un Camelot opresivo para las mujeres que viven allí. Las actitudes hacia las mujeres expresadas en el texto fueron ampliamente aceptadas como la norma en nuestra cultura hasta hace relativamente poco. Como tal, Camelot puede leerse como un retrato de la visión de la mujer de la sociedad occidental tradicional. Aunque el texto sea una obra de fantasía, los elementos en él que conciernen a este argumento se basan en la realidad. El patriarcado sigue siendo la forma predominante de estructura de poder jerárquica en la cultura occidental. En muchas culturas, el valor de la mujer sigue estando predominantemente vinculado a su comportamiento sexual, y el papel de la mujer sigue vinculado al de las tareas del hogar y la crianza de los hijos. Como tal, el texto presenta un poderoso medio de análisis de estas deficiencias cuando se compara con el rival de Camelot, Avalon. Quizá como resultado de su yuxtaposición con la Camelot patriarcal, obviamente centrada en el hombre, Avalon gana estatus como una cultura más ideal. Aunque carece de muchas de las formas más duras de dominación que se encuentran en Camelot, una lectura atenta del texto revela más similitudes que diferencias entre las dos culturas. La sociedad que Bradley inventó para Avalon no bebe de ninguna de las fuentes del ciclo artúrico. Es totalmente inventada. Se basa más en las estructuras sociales de los pueblos celtas previos a la romanización, y su religión es pagana, opuesta al cristianismo dominante en Camelot. Sin embargo, ambos pueblos protegen la virginidad de sus mujeres de modo casi enfermizo. Ambos pueblos dan poca libertad de elección a estas. La libertad sexual y reproductiva está muy limitada en ambos casos. La gran diferencia no es la religión, sino que donde en Camelot reina un hombre, en Avalon reina una mujer. La dama del lago sobre la que tan poco se elabora en otras obras artúricas. Pero ninguno de estos regentes tiene en cuenta a sus súbditos a la hora de hacer y deshacer. Mientras que en la historia de Malory Morgause se acostaba con Arturo para engendrar a Mordred de forma voluntaria y sin el conocimiento del rey, en esta historia es Morgana quien lo hace, y sin saber con quién se acostaba. Cuando, al descubrirlo, acude a la Dama del Lago para exigir explicaciones y alivio de su dolor y tormento, la respuesta que recibe es muy clarificadora. Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Lo hecho está. Y en este momento, la esperanza de Gran Bretaña es más importante que tus sentimientos. Las repercusiones que sufre Morgana no merecen consideración por parte de la Dama del Lago. Al igual que cuando es Arturo quien reina, la libertad sexual y la felicidad personal nunca influyen en las decisiones del gobernante. Realmente podríamos seguir hablando sobre las brumas de Avalon y su fascinante reinterpretación del mito artúrico durante horas o días. Sin embargo, creemos que con esto debería bastar para despertar la curiosidad de nuestros espectadores. Si no lo habéis hecho aún, buscad el libro o dadle un visionado a la serie. Os gustará. Y es un excelente ejemplo de cómo el ciclo artúrico sigue evolucionando, cambiando, siempre presente en la actualidad occidental. Si por algún casual os gusta la literatura juvenil, Kirsten White sacó el año pasado su propio retelling del mito artúrico. En El engaño de la princesa, es Ginebra quien toma todo el protagonismo, condensando en la reina de Camelot los personajes de la Ginebra original y de Morgana. Es una novela interesante, primera parte de una trilogía que ya está enteramente publicada en inglés, aunque aún no sabemos si la segunda y tercera parte serán traducidas al español en algún momento. Muchas editoriales españolas tienen la mala costumbre de dejar sagas a medio traducir. Por último, dentro de estas transformaciones actuales del ciclo artúrico, quizá valga la pena mencionar la saga de Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski. Si únicamente habéis visto la serie o jugado al videojuego de The Witcher, quizá este vínculo entre la leyenda de Arturo y la historia del brujo se os escape, pero los que hayáis leído la saga sabréis de qué hablamos. ¿Tenéis curiosidad? Pues ya sabéis. Podéis pedirnos un episodio sobre el tema. O mejor aún, leer los libros hasta el final. Sobre el ciclo artúrico y sus transformaciones hay mucho que leer, y mucho que disfrutar. Esperamos que este episodio os haya animado a ahondar más en este maravilloso mundo. Pero sobre todo, esperamos que os haya gustado mucho. La semana que viene, una vez más, toca análisis, y esta vez traemos una historia de terror, para que, como defienden los japoneses, los escalofríos nos ayuden con este calor veraniego infernal. Se trata de La maldición de Bly Manor.
Mientras tanto, podéis seguirnos en YouTube, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y... Seguimos sin saber lo que es un Castbox. ¿Alguno sabe lo que es un Castbox? Bueno, da igual. Esto es como vuestra postura para leer o ver series. Lo que sea más cómodo para vosotros. Seguid leyendo y disfrutando del arte. Seguid compartiéndolo con la gente que os importa. Y compartir nuestro podcast, ya que estáis. Sí, la verdad es que eso estaría guay. Gracias por volver a escucharnos. Esperamos volver a veros aquí de nuevo muy pronto. Hasta entonces, seguid esparciendo la semilla de la cultura desde las historias.